Esto es la Iglesia del Nazareno San Pablo, donde podrás ser sanado y encontrar solución a tus problemas a través del amor de Cristo. Estamos ubicados en el barrio de Colegiales y tenemos como visión que puedas experimentar el amor de Dios. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una transmisión en línea una vez más. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando cada semana en esta transmisión, en todas estas actividades que tenemos preparadas para ustedes. También le damos una bienvenida muy grande a todos aquellos que nos están acompañando por primera vez. Encontrarás en nosotros una gran familia que te estará acompañando en este gran caminar cristiano. Te decimos que te quedes hasta el final para que escuches todos los anuncios y todas las actividades que tenemos preparadas para cada uno de ustedes. Quédate ahí para que escuches este mensaje que será de bendición y de victoria para cada uno de ustedes en esta semana que está comenzando. Muchísimas gracias, así que prepárense. Preparen el mate, preparen el café, el desayuno, lo que tengan ahí en su mesa con su familia, con sus amigos, con todos sus familiares. Así que, ¿están preparados? Así que, comencemos.
Qué bueno que podamos estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios en este tiempo tan lindo, tan especial, un tiempo donde nos llena de entusiasmo saber lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros a través de esta palabra. Damos gracias a Dios, porque si estamos escuchando esta palabra, quiere decir porque la palabra de Dios nos atrae. Quizás estemos pasando un buen momento o quizás no lo estemos pasando. Déjame decirte que lo que Dios hoy va a hablar a tu vida va a ser esa herramienta, esa estrategia que tu vida necesita para continuar adelante todo lo que viene. Que déjame decirte también que es mucho lo que Dios todavía tiene que derramar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tus negocios, en tu economía. Y damos gracias a Dios, porque todo, como decíamos el fin de semana anterior, todo comienza a través de una palabra. Y es maravilloso identificar que Dios habla en mi vida en manera personal. Y hoy Dios nos va a hablar de algo tremendo, de algo valioso, de algo útil, de algo relevante para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, del capítulo 6, versículo 10 al 17, habla de algo que Dios nos deja a nosotros como iglesia y nos deja como cristianos muy, pero muy necesario, y hace referencia a una armadura. Y es muy bueno e interesante estudiar un poco la palabra de Dios, pero también encontrarle la aplicación práctica que nos corresponde a nosotros, porque nosotros somos los destinatarios de esa palabra. O sea, la bendición que hay dentro de esa palabra tiene como destinatario cada una de nuestra vida, tu vida y mi vida, y damos gracias a Dios por eso. ¿Sabe qué es buenísimo identificar y encontrar en la palabra de Dios? Encontrar cuando la palabra de Dios a nosotros nos muestra en primer lugar una problemática. Nos está mostrando una problemática, nos está mostrando quizás algo que puede perjudicar nuestra vida, los efectos de la misma problemática dentro de la palabra de Dios, que también pueden causar mucho, pero mucho daño dentro de nuestra vida. Pero también, lejos de ser un libro acusador, lejos de ser un libro que intenta sacar o mostrar las partes negativas de nuestra vida, siempre que la palabra de Dios ha mostrado una problemática, también muestra la oportunidad de solución. Siempre está mostrando la solución para la misma. Y ahí vemos lo maravilloso, porque si incluye una problemática, si incluye la consecuencia de la problemática y si incluye una solución, quiere decir que es parte de un proyecto, parte de un plan, parte de un proceso donde el gran arquitecto que es Dios tiene todo bajo control. Esta es una estrategia, esta es una solución que tanto los cristianos o la iglesia en general, Dios nos muestra cómo nosotros debemos proceder. Mire, si hay algo que he aprendido a lo largo de los años que leo y medito en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios nunca te deja sin una estrategia en ningún área de tu vida que no te garantice la victoria. Siempre hay una estrategia de parte de Dios para cada problemática que a nosotros nos conceba a poder recibir esa victoria que nuestra vida necesita. Cuando la palabra de Dios en el libro de Efesios habla acerca de la armadura, nosotros lo primero que se nos viene a la mente es tratar de identificar esta imagen como el momento o los tiempos donde ocurría alguna guerra, cuando alguien verdaderamente estaba expuesto. Si no, la armadura no tenía ningún tipo de sentido. Ninguna persona se ponía una armadura para caminar en el living de su casa o para tomar mate, compartir tiempo con su esposa. La armadura denotaba en alguna u otra manera que un tiempo difícil se avecinaba, o que estamos desarrollándonos quizás en una posición de exposición donde era necesario que la persona pueda tener la armadura. Por eso, antes que nada, esta es una palabra que solamente toma importancia y relevancia a aquellos que se toman el Evangelio muy, pero muy en serio. Para los que desean ser protagonistas de sus propias victorias. Que esto es muy importante. Y no solamente esperar que las victorias de los demás a nosotros nos incluyan. Miren, conozco un montón de personas que lamentablemente solamente aplauden las victorias ajenas. Comentan las victorias ajenas, toman como referencia, y no está mal. No quiero decir que esto sea algo malo. Alegrarnos por las victorias de nuestros hermanos es algo maravilloso, pero es totalmente diferente cuando nosotros decidimos ser parte de nuestras propias victorias y entender que el mismo Dios que sostuvo y le dio la estrategia para la victoria a las personas que a nosotros nos han asombrado, es el mismo Dios que fortalece, guía y perfecciona nuestra vida, y tenemos la oportunidad
oportunidad de que Él a nosotros nos esté dando la victoria que nuestra vida necesita. Esta es una palabra para aquellos que queremos ser protagonistas. Si ser victorioso es mi objetivo, entonces hay cosas de la palabra que en mi vida empiezan a tomar otro tipo de relevancia. Así como cuando una persona quizás está pasando un tiempo de enfermedad, encontramos ejemplos en la palabra de Dios de milagros, de sanidades, y esos elementos y esos argumentos de la palabra toman otra relevancia en nuestra vida. Así es cuando nosotros realmente queremos vivir una vida de victoria, encontramos elementos en la palabra de Dios que realmente en nosotros van tomando otra relevancia. Y damos gracias a Dios por esto. Por eso, cuando nosotros nos tomamos en serio las cosas y decidimos realmente salir de nuestra zona de confort o comodidad y comenzar a vivir una vida de victoria, hay cosas que toman otra relevancia, como decía hace un rato, y es necesario que podamos tener en cuenta, al menos dos cuestiones fundamentales. La primera, estar totalmente convencidos y conscientes en todo tiempo de la necesidad de Dios, de la necesidad que nuestra vida tiene de Dios. Esto nos lleva a nosotros a pensar de no quedarnos solamente con una experiencia en tiempo pasado, sino en todo momento decir, así como necesité a Dios aquella vez en mi vida, hoy en día soy consciente en este tiempo, en este día presente, que mi vida necesita y mucho de la influencia de Dios. Y no solamente para mi vida, sino también para todos los demás. Reconocer la necesidad de Dios en mi vida y en los demás es lo que a mí me va a permitir tener siempre los pies dentro del lineamiento y el propósito de Dios. Y también esto nos lleva a estar consciente de que hay uno que en todo momento va a intentar destruir nuestra relación con Dios y nuestro propósito con Dios y para con Dios, y lo va a tratar de hacer por todos los medios. Mire, si hay algo que intenta hacer el enemigo en nuestra vida y tiene un solo objetivo, es destruir, limitar, distorsionar nuestra relación con Dios. Por eso siempre actúa a través del pecado, porque el pecado siempre, dice la Biblia, separa al hombre de Dios. Por eso entender y tener en claro que en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en el largo caminar de nuestra vida cristiana, vamos a experimentar muchas veces las artimañas del enemigo que intentan destruir, derribar y distorsionar nuestra relación con Dios. Por eso es importante tener conciencia de cuánto necesito de Dios en todo momento y todos los días de mi vida. Consciente de la necesidad de que necesito algo que a mí me proteja. Si yo reconozco que en todo tiempo necesito de Dios y reconozco también que hay uno que intenta distorsionar lo que Dios ha sembrado en mi vida, debo reconocer que necesito algo que venga de parte de Dios, que a mí me sirva como ese escudo, como algo que a mí verdaderamente me cubra. A esto se refiere la palabra de Dios cuando habla de la armadura. Cuando está hablando de esta armadura y de esta oportunidad que Dios a nosotros nos ofrece. ¿Y por qué digo que nos ofrece? ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque no estoy hablando que es algo que Dios a nosotros nos impone o nos obliga o nos pone de prepo, como decimos los argentinos. No, para nada. Es algo y una oportunidad y una alternativa que a nosotros Dios nos ofrece. ¿Para quiénes? Para aquellos que decidimos ser protagonistas en nuestras propias historias y en nuestra propia victoria. Por eso la palabra de Dios habla, te muestra una problemática, pero también te da la estrategia, te dice, iglesia, hijo, hay una armadura. Y la armadura verdaderamente tiene un propósito. ¿Sabe que el propósito de la creación de la armadura, y no hablo de la armadura espiritual que habla la palabra de Dios, sino del propósito de la creación de la armadura, que uno iba a la guerra, que por eso hace una comparación la palabra de Dios con el efecto y los beneficios que te provoca una armadura. La creación de esta armadura tuvo como fin proteger, escucha bien, proteger al hombre más allá de sus habilidades y condición de humano que los hombres podían hacerlo. Es decir, para protegerlo más allá de lo que uno como hombre o como ser humano puede protegerse aún con todas sus habilidades. Cuando vemos algunas películas, cuando vemos quizás algún film que habla acerca de lo que eran los conflictos bélicos años atrás, vemos a hombres con armaduras,
con arcos, con flechas, con espadas, con lanzas, y vemos que el ejército que generalmente salía más victorioso era aquel que tenía las armaduras más pero más completas. ¿Y por qué digo esto? Porque aún el guerrero más hábil, el soldado más fuerte, más inteligente y más hábil, no podía con todos los ataques. Porque había ataques frontales, había ataques laterales, había ataques de espalda y había ataques que venían de arriba. Entonces, por más hábil que sea el guerrero, sí o sí necesitaba la armadura, que la armadura le permitía protegerse de los ataques que él no veía. Cuando nosotros hablamos de la armadura espiritual que habla la palabra de Dios, habla de esto, habla de esa protección sobrenatural de Dios en el plano espiritual para nuestra vida. Habla de cubrirnos de aquello que aún nuestros dones, habilidades y talentos y experiencia en el camino cristiano no pueden cubrir. Habla de la protección sobrenatural de Dios para nuestra vida, pero déjame darte un ejemplo práctico para que esto no sea solamente un desarrollo bíblico. Yo quiero que te pongas a pensar cuántas veces cuántas veces hemos salido de cada situación difícil que tranquilamente nos hubiese arruinado la vida, nos hubiese arruinado nuestro matrimonio, nos hubiese arruinado nuestra familia, nos hubiese arruinado nuestra economía. Y no fue así. ¿Por qué? ¿Porque tenemos suerte? No, no ha sido así, porque la armadura de Dios ha cubierto nuestra vida. Porque la armadura de Dios no permitió que eso que nosotros no esperábamos realmente nos destruya o nos arruine. Eso, hermano, hermana, es la armadura de Dios a lo que hace referencia su palabra. Fíjese qué elemento tan pero tan necesario. Fíjese qué elemento tan pero tan práctico que Dios deja a nuestra disposición como una opción. Podemos tomarlo o no, pero acá nosotros acabamos de ver que muchas veces a nosotros Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, y de cuántas cosas más que quizás nosotros ni nos hemos enterado. Esos ataques que ni esperábamos, la armadura de Dios no permitió que dañen nuestra vida. Cuando uno se toma en serio el hecho de ser protagonista, automáticamente, querramos o no querramos, y se lo digo por experiencia propia, uno está en medio de la batalla. ¿Cuál es el problema, por así decirlo, de tomarnos las cosas en serio y estar en medio de la batalla? El problema de tomarse las cosas en serio y estar en medio de la batalla es que siempre uno está expuesto. Uno puede tomar la postura de vivir una vida ministerial, una vida cristiana totalmente pacífica, totalmente inactiva, totalmente que mira de costado. Pero cuando tomamos la determinación de ser protagonista, automáticamente hay uno que se levanta contra aquellos que decidimos ser protagonistas y empieza a rodear nuestra vida, y automáticamente, querramos o no querramos, estamos en medio de la batalla. Ahora, cuando nosotros estamos en medio de la batalla, es imposible defendernos o avanzar sin la armadura correspondiente. Sin la armadura acorde al lugar que a nosotros nos toca ocupar dentro de la batalla, y sin la armadura bien, pero bien puesta. No tiene sentido que nosotros sepamos que hay una armadura y no la utilicemos, y vayamos a la guerra sabiendo que hay una armadura, que nos expongamos sabiendo que hay una armadura, pero que no la tenemos puesta. No cumple ningún rol, no cumple ningún efecto positivo. Vamos a llegar en medio de la exposición, en medio de la batalla, en medio de donde nosotros queremos honrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, totalmente desprotegido. Por eso la palabra de Dios nos habla de esta armadura y este elemento tan, pero tan especial. Cuando hablamos de tener la armadura bien, pero bien puesta, hablamos, como decíamos hace un rato, de esos ataques sorpresas. Yo cuando miro esos tipos de películas, a veces me quedo viendo, no soy mucho de ver películas, pero esas películas me gustan, y veo cómo se planificaba la estrategia, y veo que en un momento de la batalla empiezan a actuar de una cierta distancia, quizás cientos de metros, no recuerdo bien, pero empezaban el ejército de arqueros a tirar sus flechas, y en medio de la batalla,
cuando el soldado, el guerrero estaba ocupado peleando de frente, venían esos ataques sorpresas por arriba. Por eso dice la palabra de Dios, y si bien en esas películas vemos como en la batalla o en la guerra descendían las flechas, cuando la palabra de Dios habla de los ataques del enemigo, no usa la terminología de flecha, pero sí de algo muy parecido. Utiliza la simbología de los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque tanto las flechas como los dardos son elementos totalmente silenciosos, que pueden llegar sin avisar y sin mostrar evidencia o señal alguna, pero pueden provocar un efecto negativo en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios de lo importante que nosotros podamos tener esa armadura que habla la palabra de Dios. Miren, siempre el objetivo del enemigo en la batalla es que uno no avance. El enemigo no le tiene miedo a un ejército que está del otro lado. Si usted se pone a pensar en la batalla y en la historia de David y Goliat, durante días el ejército de Israel estuvo del otro lado, y para el pueblo filisteo y para Goliat no representaba nada. Empezó a sentir incomodidad cuando alguien comenzó a avanzar. El objetivo del enemigo en la batalla de tu vida espiritual, de tu vida cristiana, es que vos no avances. Es que haya sucedido algo en tu vida que te tenga detenido, que te tenga quieto, que te tenga paralizado. Es que algo vos identifique en tu vida que creas que no vale la pena obedecer a Dios, honrar a Dios y adorar a Dios. Porque el objetivo del enemigo es detenerte siempre en la batalla para que vos no avances. Para que uno no avance, porque sabe que cuando uno avanza con la armadura de Dios, sabe verdaderamente que su derrota es totalmente inevitable. Por eso es importante que nosotros tengamos la armadura bien puesta, pero digo bien puesta, bien asegurada. Miren, si hoy nosotros reconocemos que hay situaciones en nuestra vida que ahora nos afectan, y antes no nos afectaban, no quiere decir que la situación ha crecido. Quiere decir que nuestra armadura se ha desgastado o no está bien puesta. Si hoy nosotros identificamos que antes ciertas cuestiones nos sacaban de nuestra casilla, nos hacían perder la santidad, nos hacían perder el humor, el ánimo y el gozo, no es porque la problemática haya crecido, es porque nuestra armadura o no está bien puesta o se ha comenzado a desgastar y no le hemos prestado atención. Por eso, cuando eso suceda, no busquemos culpables, porque lo más probable es que nos cansemos y automáticamente identifiquemos cualquier factor o elemento como el responsable del momento que yo estoy pasando. Revisemos nuestra armadura, nuestra vida espiritual, y vamos a darnos cuenta que nunca tuvo que ver con lo que había afuera, sino con la convicción y la fortaleza espiritual que siempre hemos tenido cada uno de nosotros. A eso se refiere la palabra cuando dice la armadura de Dios sobre tu vida. Hoy es tiempo de revisar nuestra vida espiritual, nuestra armadura, y darnos cuenta, porque ya quizás las cosas de Dios no nos entusiasman como antes. ¿Por qué quizás hoy obedecer a Dios, si se da o no se da, está bien? Revisar la armadura es la tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, entender que no solamente la armadura es fundamental para que podamos defendernos de los ataques del enemigo, sorpresa o no, dentro de una batalla y una guerra. Entender que también la armadura es fundamental para que uno pueda avanzar como hijos de Dios en todo lo que tengamos como objetivo futuro. Es necesario que podamos avanzar desarrollándolo con la armadura puesta. Nosotros como hijos de Dios sabemos que todo lo que Dios pone por delante va a haber uno que lo va a intentar derribar. Y a veces los ataques, como decía hace un rato, son evidentes, son frontales, a veces son silenciosos. Y si hay algo que en este tiempo podemos experimentar como sociedad, es que el enemigo está desarrollándose mucho con los ataques que tienen que ver con los ideales. Y los ideales son aquellos que se meten en nuestra mente como algo pasivo. Así como podemos ver en nuestra sociedad que hay muchos ideales que incluso atentan contra las propias vidas, lamentablemente estamos viendo cómo dentro del pueblo cristiano hay muchos principios de ideas que te llevan a creer que lo que Dios dice no es tan en serio, que vivir en pecado no es algo tan perjudicial, que fallarle a Dios es algo común y corriente.
Cuando nosotros verdaderamente tenemos que darnos cuenta y tener la armadura puesta para darnos cuenta que eso corresponde a los dardos silenciosos que el enemigo intenta tirar contra cada una de nuestras vidas. Solamente así avanzaremos resistiendo, como dice la palabra, los dardos del enemigo, porque los dardos del enemigo, créanme, hermano o hermana, que existen. Y muchos de nosotros quizás lo hemos experimentado, pero no lo podemos quizás identificar. Los dardos del enemigo siempre existen. ¿Y saben cuáles son? Siempre se han manifestado de diferentes maneras. Físicas, emocionales, espirituales, mentales. Situaciones adversas donde el enemigo usará cualquier manera para robarnos la paz, la adoración, la fe, la esperanza. Porque ese siempre ha sido el objetivo. Cuando nosotros identificamos que algo está pasando que nos está robando la paz, no le echemos la culpa a nuestro esposo o a nuestra esposa. No le echemos la culpa al contexto. Revisemos nuestra vida porque el enemigo quiere tener un impacto negativo espiritual en cada una de nuestra vida. Hoy nosotros entendemos que hay situaciones donde el enemigo intencionalmente quiere limitar y perjudicar nuestra vida. Pero también que Dios pone a nuestra disposición una armadura, una serie de elementos que componen la misma. La palabra de Dios habla de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. Pero más allá de esto que está explícitamente escrito en la palabra de Dios, hay elementos dinámicos y fundamentos espirituales que fortalecen y sujetan bien firme nuestra armadura. Como por ejemplo la oración, la adoración, el ayuno, leer la palabra. Mire, no sé usted, y esto es algo personal, capaz que a usted le pasa también como a mí, pero yo cuando tengo un mal día, cuando muchas cosas vienen a mi mente negativamente, yo me pongo a orar y me levanto con una paz en mi vida que me hace ver las cosas de manera diferente. Me pongo a adorar, a escuchar alabanzas y me cambia el ánimo, se fortalece la armadura. Porque la oración y la adoración fortalecen nuestra relación con Dios y se fortalece la armadura. Me pongo a leer la palabra y encuentro en la palabra una guía, una promesa de que Dios me está acompañando en todo momento y mi ánimo automáticamente cambia. Y ya no hay nada en mi futuro que limite algo. ¿Por qué? Porque la armadura está fortalecida. Cuando hablamos de fortalecer nuestra armadura, estamos hablando de fortalecer nuestra vida espiritual al punto de tener la total seguridad de que nadie nos puede hacer daño y que el propósito que Dios dio para nuestra vida, si tenemos la armadura bien puesta, nunca va a correr ningún tiempo, ningún momento de riesgo, ningún momento donde no se pueda dar. Cuando nosotros tenemos la armadura bien puesta, creemos que podemos avanzar y verdaderamente creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A veces nos ponemos a pensar, y en este momento quiero que pienses que lo que tu vida necesita es la armadura de Dios, bien, pero bien puesta, para poder continuar el camino de Dios y que los dardos del enemigo, las artimañas, las estrategias, no tengan efecto con tu vida. Así como la armadura débil te limita, la armadura fortalecida te hace avanzar al punto en que nadie puede detenerte. Que Dios te bendiga, iglesia, y que en este tiempo podamos gozar la armadura de Dios para nuestra vida, para poder conquistar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Que Dios te bendiga. Puede señalar, me
Qué bueno que estás con nosotros esta semana de bendición, en donde pudimos disfrutar un mensaje maravilloso, y de eso se trata. Esa es la buena vida, la vida que nos ofrece solamente Jesucristo. Es una vida maravillosa y es una vida que nosotros queremos compartir contigo toda la semana, y por eso nos esforzamos y buscamos las maneras más asociadas a tus necesidades para compartirte esta vida cristiana. Mire, no te vas a arrepentir, no te vas a querer volver cuando experimentes el amor de Dios. Sabes, nosotros estamos disponibles y estamos trabajando para que tú, si tomas la decisión, puedas conocer y disfrutar todas las cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso te invitamos a que te contactes con nosotros a través de WhatsApp, Instagram, Facebook. Puedes escribirnos y nosotros vamos a ayudarte y vamos a atenderte, porque creemos de que la vida cristiana no es una vida para caminarla solo, sino que entre todos unimos fuerzas para seguir este camino, que no es un camino de velocidad ni de rapidez, es un camino de constancia, en donde vas a ir conociendo a Dios y vas a ir mejorando todos los días. Como dice la Biblia, irás de gloria en gloria. Y acá atrás está nuestro canal de YouTube. Cada día estamos añadiendo más material. De hecho, este video que viste hoy lo vas a poder ver en nuestro canal las veces que quieras. Te invitamos a que entres a nuestro canal, te suscribas, le des me gusta y también lo compartas con otros que tienen la necesidad también de una mejor vida. Así que no te pierdas lo que vamos a hacer en la semana. No te pierdas las actividades que tenemos. El martes nos juntamos para orar. Es un momento donde tú podrás adorar a Dios y podrás también en comunidad con otros pedirle a Dios que te ayude e intervenga en todo lo que tú necesites, y también le des gracias. Y también los sábados estamos los jóvenes reuniéndonos vía Zoom para poder aprender más y más de la vida que Dios tiene para nosotros, transformar nuestra manera de pensar y lograr ser nuestra mejor versión, porque eso es lo que queremos, invertir y disfrutar nuestra juventud de la mejor forma posible. Y tú puedes ser parte de nuestro equipo, tú puedes ser parte de nuestro grupo, no te vas a arrepentir, te lo aseguro. Así que espero que tengas una linda semana. Qué bueno que estuviste con nosotros y te deseo muchas bendiciones y que puedas tener el resto de la semana en victoria. Nos vemos por acá la próxima semana, no te lo pierdas. Chao, chao.